que Vamos. A ver ahora. Espera, está silenciado. Tener el micrófono apagado. ahí está, ahí está. Ahora sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta y última charla sobre las festividades que fuimos dando. Y bueno, ya estamos víspera de Yom Kippur, así que vamos a relacionarlo un poquito. También recordar, como le pedí al rabino Ari que después pase, que mañana a la mañana o en la madrugada hacer caparot, los que no hicieron, si no tenemos la posibilidad de hacerlo con un ave, o sea, un gallo, una gallina, para el hombre, para la mujer, hacerlo con dinero, el valor más o menos de lo que cuesta un ave, y hacer capará, y después eso darlo para la gente necesitada, para Anim, como se acostumbra en esta ocasión. Ahora vamos a tratar principalmente sobre la fiesta de Sukkot, que comienza el próximo lunes por la noche. Martes y miércoles es Yom Tov, es la festividad de Sukkot, y un poco el origen de esta mitzvah de Sukkot proviene de lo que dice la Torá, que va Sukkot o Shabti et Bene Israel bioseam eres Mitzray, porque en Sukkot hice habitar al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto, y por eso es una mitzvah de estar en la Sukkah durante 7 días, ¿sí? Y hay que estar en la Sukkah como uno habita en la casa. Todos los quehaceres los debe hacer dentro de la Sukkah, comer, beber, charlar con un amigo, escribir, lo que tenga que hacer, todo lo que se puede hacer, hacerlo dentro de la Sukkah, porque tenemos que vivir, y la Torá pone una explicación del por qué, Leman Yedu Dorotehem, para que sepan las futuras generaciones, para que podamos transmitir a nuestros hijos que Hashem nos hizo habitar en la Sukkah. Acá sobre esto podemos plantear algunas preguntas, algunos interrogantes. Primero, ¿qué fueron las Sukkot que vivieron los judíos en el desierto? ¿Qué era? Entonces hay una discusión talmúdica al respecto, si eran Sukkot literalmente, como hay una opinión en el Talmud que dicen que eran cabañas y que en eso ellos habitaban y así se trasladaban, y otra opinión dice no, que eran los Ananea Kabot, las nubes de honor, que protegían al pueblo de Israel, que era una gran sukkah que albergaba a todo el pueblo judío y protegía al pueblo de Israel. Esa sukkah de las nubes aplanaba el camino, mataba a todos los animales peligrosos y protegía de las inclemencias del tiempo, tanto arriba, de los costados, y como que iban en una caja de cristal, protegidos durante toda su travesía. Eso era la mitzvah de Sukkah. Pero surge una pregunta: ¿cuándo salieron los judíos de Egipto? En Pesaj. Entonces, ¿por qué la mitzvah esta de Sukkah se hace 6 meses después? Tenía que haber sido en Pesaj o un poquito después de Pesaj, cuando termina Pesaj, hacer la Sukkah, que es cuando los judíos empezaron a vivir en el desierto, cuando empezamos la travesía de ambular en el desierto, y ahí vivimos en la Sukkah. Entonces tendríamos que haber hecho la fiesta de Sukkah inmediatamente después de Pesaj. Y hay varias respuestas al respecto por qué se posterga hasta después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, 6 meses. Una respuesta que trae el Talmud es para que no se malinterprete que la Sukkah, hacemos una cabaña, una especie de choza, para salir al verano. De Pesaj a Sukkot en el mundo es verano, en Israel era verano, y en el desierto también. Entonces, no hicimos la Sukkah por la mitzvah de Hashem, sino la hicimos para salir de la casa y vivir en un lugar más fresco, que es bajo un techo más liviano, como era la Sukkah.
Entonces, por eso la postergamos hasta que empieza el otoño. En Sukkot comienza la época de otoño, para mostrar que nuestra vivencia en la Sukkah es para cumplir la voluntad de Hashem y estar unidos al Creador, y no por una cuestión simplemente de comodidad y de placer personal. Este es un concepto. Pero el hasidismo, la cábala, lo relaciona más a la idea de la Sukkah con las festividades de Rosh Hashanah y Yom Kippur. O sea, está vinculada a estas festividades, y por eso, inmediatamente después de Yom Kippur, tenemos 5 días, 4 días en realidad, desde Yom Kippur hasta el comienzo de la fiesta de la Sukkah, que estos 4 días, dice el Talmud, los judíos estamos ocupados en las mitzvot, no tenemos tiempo de hacer otra cosa, estamos buscando las 4 especies, estamos consiguiendo los elementos para formar la Sukkah, estamos ocupados invitando a nuestros amigos para compartir la Sukkah, y todo lo que tiene que ver a continuación de Yom Kippur, y más este año que hay un Shabbat en el medio, entonces todavía estamos más ocupados en las cuestiones espirituales, y por eso llegamos Sukkot prácticamente desde el día de Yom Kippur directamente. Y como dicen los salmos, y bajó de shofar, hagan sonar el shofar, baquese lo que está oculto, la alegría que está oculta en los 10 días de arrepentimiento que van desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, le Yom Hagenu, el día de nuestra fiesta. Y eso se refiere a Sukkot, o sea, que toda la bendición y toda la alegría que recibimos en Rosh Hashanah, que Hashem nos inscribió para un año bueno y dulce, con salud y bendición, y lo que fue sellado en el día de Yom Kippur, en el momento de la Neilá, que fuimos sellados para todo lo que se había diagnosticado y más en el día de Rosh Hashanah, se manifiesta esa alegría en la fiesta de Sukkot, porque hay un vínculo directo entre las festividades de Yamim Noraim con la fiesta de Sukkot, que es la época de la alegría, y ahí se revela toda la alegría guardada en el corazón y la esperanza. Como eran días de juicio, éramos más cautelosos, se pone de manifiesto la alegría en la fiesta de Sukkot. Ahora vamos a ver, porque en Sukkot, como dijimos la vez pasada, hay una mitzvah en la Torá que en las 3 festividades hay que alegrarse. Besamachta bejageja beaita sameach, te alegrarás en tu fiesta y estarás únicamente contento, que se refiere a la fiesta de Pesach, de Shavuot y Sukkot, pero el énfasis de esto está puesto en la fiesta de Sukkot. Esta orden de estar alegre, solamente alegre, está en Sukkot, y por eso en Sukkot, cuando decimos en la tefilá, la época nuestra, en Pesach se dice Zman Jerutenu, la época de nuestra libertad. En Shavuot decimos Zman Matan Toratenu, la época de la entrega de la Torá. Y en Sukkot se dice Zman Simchatenu, la época de nuestra alegría. Significa que el énfasis está puesto en la alegría. Vamos a sumar, acá tenemos en el cuadro, la palabra Zman Simchatenu, como tenemos ahí, y como vemos en el detalle, la Zain es 7, la Mem es 40, la Nun es 50, la Shin es 300, la Mem nuevamente 40, la Het es 8, la Taf nuevamente es 400, y tenemos la Nun 50 y la Vav final 6. El total de esta suma, ¿cuánto da? 901. Esto suma Zman Simchatenu, la época de nuestra alegría. Ahora vamos a ver cómo esta época de la alegría se vincula con la fiesta de Sukkot, con la fiesta específicamente de Sukkot. La primera, digamos, una de las mitzvot que vamos a hablar posteriormente es los Arbat Aminim, ¿sí? Las 4 especies que se toman en Sukkot, que tienen que ver, las 4 especies tienen que ver con la unión del pueblo de Israel, porque hay 4 especies, una
que es el etrog, que representa al sabio que da olor a los demás, que los demás se benefician de él. El etrog, que es la citra, que tiene olor y tiene y fruto. Después el lulav, la palmera datilera, que tiene fruto pero no tiene olor. Después el hadás, que tiene olor pero no tiene fruto, y la arabá, que no tiene ni fruto ni olor, pero es necesaria que esté. La palabra arbata minim, como vemos acá, suma el total de 428, la suma de su letra. La segunda palabra es suká, que tiene que ver con la mitzvah de habitar en la suká los 7 días de Sukkot. Hoy en día hacemos 8 con Simchat Torah, y suma la palabra suká 91. Samach Vav son 60, más 6, más 20, más 5, 91. Y después tenemos Hagigá. Hagigá es la fiesta de la alegría. Había una mitzvah en todas las festividades. El judío tenía la mitzvah de Reiyá, ir a Jerusalén, peregrinar a Jerusalén, ser visto y él ver. O sea, él tenía que ir al Beit HaMikdash a ver, a compartir la alegría, y también el estar presente. Y una de las maneras de estar presente tenía la obligación cada padre de familia traer una ofrenda por la fiesta. Esto se llamaba Korban Hagigá, que tenía que ver por la fiesta de Sukkot, y por eso la palabra Hagigá, que es Het 8, Gimel 3, más la Yud 10 son 13, 21, más la Gimel nuevamente 24, y más la Hei final 29, entonces vamos sumando 4, 28, más 91, más 29, y finalmente la palabra Simha, alegría, que es lo que debe prevalecer en esta fiesta, más 353, que es la palabra Simha, en total equivale a 901, Man Simhaten. Todos estos elementos hacen que esta fiesta sea la fiesta de la alegría. Por eso en Sukkot, a partir de la primera noche, en el Beit HaMikdash, después vamos a hablar, se hacía Simcha Betashueva, empezaban los bailes en el Beit HaMikdash y se quedaban bailando horas y horas, toda la noche hasta el amanecer, y se encendían fogatas, hasta punto tal que el Talmud afirma que el que no vio Simcha Betashueva en el Beit HaMikdash no conoce lo que es la verdadera alegría. Y todos los grandes maestros talmúdicos bailaban y hacían piruetas y hacían para mostrar el amor inmenso y la alegría extrema que sentían en la fiesta de Sukkot, y por eso es una alegría que demanda gran bendición. Vamos a hacer el primer vínculo entre Rosh Hashanah y la fiesta de Sukkot. El primer vínculo que tenemos, dice el Talmud, que en Rosh Hashanah asigna a Dios todo el bienestar para la persona durante todo el año. Una de las necesidades más importantes del mundo y del ser humano es el agua. ¿Sí? Las lluvias, el agua. Sin agua no se puede vivir, sin agua las plantas no crecen, sin agua los animales mueren, demás. Entonces, una de las cosas, de las bendiciones que dependemos de Dios, sumamente necesarias. En Rosh Hashanah, Hashem asigna al mundo, a cada país, cómo va a recibir las aguas. Aguas de bendición, van a ser que no va a haber inundaciones, que no va a haber sequías, que van a hacer lo necesario. Pero aún esto está oculto. Cuando se manifiesta el agua en forma revelada, en la fiesta de Sukkot. Por eso, como vamos a ver más adelante, en Sukkot, en el templo, aparte de hacer las libaciones de vino sobre el altar, solamente en Sukkot se hacían libaciones de agua. ¿Sí? Arriba del altar también se vertía agua, mostrando que se llaman Isuja Maim, que esto los rabinos lo aprenden y lo enseñan de la Torá. Había grandes discusiones con los tzedukim, ellos decían que no,
Pero la práctica queda al respecto que en Sukkot se bendicen las aguas en forma manifiesta y para todo el año. Y vamos a ver el efecto de eso en una famosa discusión cuando es Rosh Hashanah para los árboles. Hay una discusión entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai dice que era el primero de Shvat, y Hillel dice Tu Bishvat, el 15 de Shvat es Rosh Hashanah para los árboles. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué radica la discusión? Parece algo ilógico, porque vayamos al campo y veamos cuándo empiezan a brotar los árboles, si el primero del mes o el 15 del mes. Es que no se puede discutir en una realidad. La realidad vamos y vemos cómo es. Entonces, ¿en qué están discutiendo Shammai y Hillel? Y justamente radica en este concepto. Shammai es, y opina, y su Neshama provenía del Shamaim, que es el potencial que la persona tiene. Shamaim es el potencial. Entonces, por eso Shammai dice, ¿cuándo fueron bendecidas las aguas al mundo? En Rosh Hashanah, 90 días después, es Shvat, ahí tenemos la bendición para las aguas y el crecimiento de los árboles, porque él va en potencia. Y él dice, no, cuando se reveló esta bendición de las aguas, fue en Sukkot, el 15 de Tishrei. Por eso también 90 días después, en la práctica, cuando empiezan a brotar los árboles, el 15 de Shvat, que es famoso como Tu Bishvat, la fiesta de los árboles, ¿por qué ahí es el Rosh Hashanah para los árboles? ¿Por qué? Porque Hillel viene de la palabra Halel, de agradecimiento a Dios. Entonces él va por lo concreto, por lo consumado, por lo que usé de la bendición de Dios, no el potencial que puedo no haberlo usado. En cambio, lo que ya hice, lo que ya consumé, por eso él pone énfasis cuando en la práctica esta bendición de las aguas se pone de manifiesto. Por eso es importante esta costumbre de Nisum Hamaim que había en el Beit HaMikdash y que se hacía, había toda una procesión hasta el Mayana Shiluach, había un manantial que está en Jerusalén hasta hoy en día. Yo recuerdo, creo que lo compartí alguna vez hace muchos años cuando yo era estudiante en Israel y fuimos como un grupo de amigos a hacer turismo, y este coso era una puertita que entraba a una cueva y no se veía nada. Entonces empezamos a bajar por la secaré y de repente metimos la pata en el agua, o sea, nos metimos en ese manantial subterráneo que pasa, que también pasaba por el Beit HaMikdash, y había una procesión que hacía el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y iba a este manantial a extraer las aguas para vertir arriba del altar, y era algo realmente hermoso y espectacular que pasaba en la fiesta de Sukkot, con esta ceremonia de bendecir las aguas y vertir las aguas sobre el altar. Después vamos a ampliar un poco más el concepto. Otra idea de Sukkot que tiene que ver con la alegría que ponemos en énfasis en la fiesta de Sukkot. También la fiesta de Sukkot tiene dos aspectos. Por un lado, tiene el concepto de oído, de oír, y por eso el versículo dice, oye Israel, Ushmau o Asket Israel. Asket, Ari, no sé si lo tenés para poner el gráfico. Asket viene de la palabra, son las mismas letras que la palabra Sukkah, que es la palabra Sukkah, que tiene que ver con presta atención, oído, que nos dice el versículo, que Sukkah tiene que ver con el concepto de oído. Ahí está, bien, Ari. Oye y atiende Asket, ¿sí? Ahí dice, atiendes, la palabra Asket es oír el pueblo de Israel, que es lo que dice Moshe al pueblo de Israel en Deuteronomio. Por otro lado, en Génesis encontramos que dice, y el padre de Isca, ¿sí? El padre de Isca era tal y tal. Y Rashi comenta por qué se llamaba esta mujer Isca, y dice así, Isca era Sara, la esposa de Abraham, la madre de todo el pueblo de Israel. Pero ¿por qué ahí la Torá la denomina Isca?
por la matriarca Sará, porque observa su inspiración divina. Está escrito que Sara era más profética y percibía en Ruach HaKodesh, en inspiración divina, más que Abraham. Por eso cuando ella le dijo a Abraham que expulse a su hijo Ismael con Agar, Dios le dijo: todo lo que te diga Sara, escúchala. ¿Por qué? Porque ella veía el futuro y vio que no iba a ser bueno que Ismael creciera junto a Isaac. Y por eso vemos que tiene que ver con el concepto, Isca tiene que ver con el concepto de ver, ¿sí? Algo de ver. Entonces tenemos por un lado el concepto de oído, de oír, y por otro lado el concepto de ver. Ver significa ver espiritualmente, a eso es lo que alude acá, ver la esencia de la cosa. Y si Ari me pone el gráfico siguiente, vamos a poder entender qué tienen que ver estas dos cosas con lo que estamos hablando. Por un lado, una de las mitzvot que tenemos más importante, y recuerdan en la charla que yo hablé en Rosh Hashanah, aludiendo a Rosh Hashanah, dije: acuérdense del número 100, ¿sí? Recuerdan que dije: ténganlo en cuenta el número 100. Aquí tenemos la respuesta. La palabra en hebreo que dice ahí es shaj. ¿Qué es el shaj? Lo que cubre la suká. Las paredes de la suká pueden ser de cualquier material, desde paredes de madera, de ladrillo, de oro, de lo que uno quiera, puede hacer de vidrio. No tiene una condición específica. Sí tienen que ser paredes sólidas, que el viento no las vuelque, bien firmes. Me parece que se cortó. No sé si se cortó a mí o a todos. No. ¿Todos se escuchan bien? Sí. ¿Qué es el bien, haj? Ahí yo hasta ahí escuché. Bien. Entonces. Hasta en Miami se escucha perfecto. Bien, bueno, perfecto, excelente. Entonces, la palabra, lo más importante de la suká y excluyente es lo que lleva en el techo, que eso se llama shaj. El shaj tiene que ser las condiciones, dice Maimónides, la ley judía, que tienen que ser cosas que crezcan de la tierra y que no estén plantadas. O sea, yo una parra que la tengo como techo de vegetal, pero si no la corté, no sirve. Tiene que estar producto de la tierra, cualquier elemento que crezca en la tierra, y tiene que estar cosechada de la tierra, y a su vez no tiene que recibir impureza. ¿Qué significa esto? Que no la tengo que haber procesado y haberla hecho como un utensilio útil. Para dar un ejemplo, yo no puedo agarrar una puerta de mi casa y ponerla arriba del techo de la suká. ¿Por qué? Porque ya es un elemento útil y ya recibe impureza, y por eso no es kasher. Sí puedo agarrar troncos sin procesar, o palos sin procesar, o cañas, o cualquier elemento, palmeras, juncos, hojas de eucalipto, eso todo lo que se usa para el shaj de la suká en diferentes partes del mundo. Y eso se pone como techo a la suká. Y eso hay que ponerla tupida, pero que se pueda filtrar y ver las estrellas. O sea, que yo cuando levante los ojos y mire al cielo, tenga luces que me permitan ver al cielo, y que justamente ese es el motivo por qué salimos a la suká, para demostrarnos que nuestra protección, que nuestra bendición viene de Dios, del cielo. Cuando uno se encuentra en la casa, en un búnker con tipos y sistemas de seguridad y bien protegido, él cree que él es el que sea autosuficiente para cuidarse, para darse la vida, para todo. Viene Sukkot y nos invita a salir del confort de la casa y habitar 7 días en la suká, donde hay un techo precario, que ese techo me permita, cuando levante los ojos, ver el cielo y ver a Dios y ver las estrellas, de una manera de darnos cuenta que la verdadera protección que recibimos en nuestra vida, como fue en el desierto, en el tránsito de los judíos durante 40 años,
es lo que Hashem nos protege desde arriba. Hashem Shomer Israel, Dios es el guardián del pueblo judío, y eso es lo que manifestamos, esa fe la que manifestamos en la fiesta de Sukkot. Ahí entonces vamos al gráfico y nos dice así, en Rosh Hashanah hay 3 sonidos, ¿sí? Tenemos 60 tequiot, es el sonido 1, tú, ese es tequiá, son 60 veces. Después tenemos shevarim, es tú, 3, partido, son 20 veces. Y después tenemos teruá, tú, ese es el tercer sonido que ponemos en práctica en Rosh Hashanah para cumplir con el deber de la mitzvah del shofar, que es el mismo equivalente que la palabra shaj, la samaj es 60, la jaf es 20 y la jaf final es 20 nuevamente, el mismo equivalente que los sonidos de Rosh Hashanah, que completan los sonidos. ¿Y por qué 100? Como explicamos la vez pasada, porque la persona está compuesta de 10 atributos, de 10 cualidades, parte 3 en lo intelectual y 7 en lo emocional, como así también Dios tiene 10 sefirot que con ella dirige al mundo y trae la bendición al mundo. Entonces, 10 por 10, que cada sefirá se combina con la otra, entonces multiplicando el potencial máximo de cada sefirá es combinada con las otras 9, en total serían 10, por 10 sefirot son 100. Entonces llegamos acá a la perfección de la bendición de Dios, tanto con el sonido del shofar, como con la cobertura que nos da el techo de la suká para traer bendición para todo el año. ¿Sí? Esa es un poco la relación que tenemos en respecto. Respecto a esto, el shofar, que es oído, escuchamos, ¿sí? Tiene que ver con oír el concepto de Dios, la forma, y qué provoca el shofar, despertar nuestra conciencia. El sonido del shofar, como dice el pasuk, Arié y Shag, mil oirá, cuando el león ruge. ¿Quién no tiembla? ¿Quién no se estremece? Lo mismo, la idea del shofar es despertar nuestro interior, nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra conciencia, que tiene que ver a través del oído que escuchamos el sonido del shofar. Y después tenemos el concepto de vista, que es la esencia. Si el techo de la suká está, dice la ley judía, la suká tiene algunas reglamentaciones para su cumplimiento. Entonces, una suká, ¿cuánto es el mínimo que tiene que tener? Dice, de altura, 10 tefajim, más o menos 60, 70 centímetros, un metro, pero ahí está, ¿sí? Un tefaj, hay discusiones cuánto tiene. Menos de eso, la suká no es kasher, no sirve. Y lo mismo en el ancho, tiene que tener también una pared mínima, 70 centímetros de ancho, 7 tefajim de ancho. Después vamos a ver cuántas paredes hace falta en una suká y cómo se hace, pero aquí tenemos lo mínimo. Y por el otro lado, dice la ley judía, si una suká tiene una altura de 20 tefajim, más o menos 12 metros de altura, la suká no es kasher. ¿Por qué? Porque se pierde de los ojos de la vista. O sea, uno no puede, hay que levantar mucho la cabeza para ver hacia arriba. Entonces, por eso, si tiene 12 tefajim, la suká no es kasher. Tiene que estar entre menos de 12 y más de 60 centímetros, 70 centímetros del piso para que la suká sea kasher. Entonces, ahí tenemos el concepto de vista que dijimos antes, que el ojo pueda percibir la bondad de Hashem, pueda percibir la esencia, de dónde yo provengo, de dónde es mi esencia, viene del cielo. Miro hacia arriba y veo que ahí está mi conexión con Dios. Ese es el concepto de lo que nos enseña Sara Isca, que ella veía lo espiritual, veía lo esencial de la persona. Y esa es la relación que tenemos con la fiesta de Sukkot puntualmente, y que tenemos también con, como dijimos antes, con la fiesta de Hagigá, que uno iba a ver y ser visto. Si había un concepto de ir a ver, que nos vean, y que también Hashem nos
nosotros veamos la gloria, veamos la santidad, veamos la alegría que había en el Beit HaMikdash en la época esa. Continuando con la idea de la Sukkah, vamos a pasar a otro gráfico que ahí nos indica cómo tiene que ser una Sukkah, cuántas paredes son menester para que la Sukkah sea kasher. Y ahí encontramos algo muy interesante. Si Rabino Ari lo tiene a la mano, le voy a agradecer que lo pongamos. La Sukkah puede tener 4 paredes, eso es lo ideal, que tenga 4 paredes cerradas, con puertas de acceso y demás. Entonces es equivalente a la palabra samach de Sukkah, la primera letra, que es redonda, es como 4 paredes a los costados cerradas de todos lados. La segunda opción, ¿está Ari o no? La segunda opción, a ver. Ahí está, perfecto, gracias. Ahí tenemos, ¿ven? 4 paredes, la primera letra, que es la samach, tiene 4 paredes, está cerrada de todos lados. Esa es la Sukkah ideal. La segunda opción, la Haf, tiene 3 paredes, ¿sí? Una Sukkah es kasher, si tiene 3 paredes también, es kasher la Sukkah y se puede comer en ella. Y me sacó el gráfico que estaba la última, que es como una letra G, que es 2 paredes completas, perdón, ahí está, gracias, 2 paredes completas y una tercera pared que sea pequeña, como dijimos antes, tiene que tener 70 centímetros de ancho. Ya con eso, aunque no sean 3 paredes completas, también la Sukkah es kasher y se puede comer en ella. Entonces vemos 3 opciones para que una Sukkah en sus paredes sea kasher. 4 paredes es lo ideal, lo óptimo, 3 paredes es kasher, y 2 paredes y una parecita más de 70 centímetros hace que la Sukkah también sea eventualmente kasher. También las paredes de la Sukkah, agrego algo, pueden ser paredes torcidas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una pared, por ejemplo, y hay una galería en mi casa que tiene menos de 2 metros 10 de ancho esa galería, 1,80, 1,50, y esa pared que tengo en la pared donde termina la galería, esa pared cuenta, porque se llama en el Talmud dofen akumá, una pared inclinada, o sea que es así y así. O sea, esa inclinación, si es menos de 2 metros de ancho, yo puedo contarla como una pared para la Sukkah. Yo en mi casa, de hecho, la Sukkah la hago, y una de las paredes es así, tiene la galería, y como tiene 1,80 m solamente, esa pared me sirve como una de las paredes para completar la Sukkah como corresponde. Eso se llama, en la ley judía, dofen akumá, y es una mitzvah a partir del lunes a la noche. Es una mitzvah comer en la Sukkah y bendecir la Sukkah. Tenemos una bendición, Asher Kideshanu B'mitzvotav B'tzivanu Lishev B'Sukkah, sentarnos en la Sukkah, comer en la Sukkah. Y por eso, inclusive las velas, la mujer, si no hay riesgo que la Sukkah, digamos, se apaguen o otro riesgo de la fragilidad, lo ideal sería que encendamos las velas dentro de la Sukkah, y cuando decimos la bendición de las velas el lunes a la noche y el martes a la noche, también agregamos la bendición de Shehianu, ¿sí? Que estamos estrenando la fiesta de Sukkot, y el padre de familia, cuando hace el Kiddush, la noche del día de Sukkot, dice primero el Kiddush, después dice la bendición del Lishev B'Sukkah, de sentarse en la Sukkah, y después dice la bendición de Shehianu, y ahí se sienta, toma el vino y comparte con su familia el vino como corresponde, ¿sí? Porque estamos cumpliendo una mitzvah, y cada vez que cumplimos una mitzvah se dice una verajá de agradecimiento a Dios que nos dio esta gran oportunidad de poder bendecir y cumplir esta mitzvah de la Sukkah. Eso lo vamos a hacer el lunes a la noche, y hay que hacer un esfuerzo para estar en la Sukkah
Para el hombre es una mitzvah obligatoria, para la mujer es una mitzvah, digamos, optativa porque tiene un tiempo determinado y ya explicamos al respecto, pero si la mujer lo quiere hacer, Hashem lo cuenta como una mitzvah y es un mérito muy grande. Por eso nosotros tradicionalmente en la primera noche de Sukkot hacemos una gran cena en la Sukkah para dar oportunidad a todos aquellos que no tienen Sukkah en sus casas, puedan comer pan, comer comida, festejar y compartir dentro de la Sukkah y compartir esa mitzvah de Sukkot, a pesar que gracias a Dios cada año hay más familias que construyen Sukkah en sus casas y festejan y comparten. Realmente es un gusto, una alegría. En Tucumán yo estimo que hay más de 50 Sukkot construidas, que es un número importante para nuestra comunidad, para que la alegría realmente de Sukkot venga hacia nosotros. Como dijimos anteriormente, otro de los elementos importantes que tenemos en Sukkot a partir del primer día, Ari, si podés ponerme el gráfico de Nisuj, a ver. No, el anterior está. Libaciones. A ver. Y si no, poneme el que pusiste, los Arbataminim. De libaciones no lo tengo, de Arbataminim. Bueno. Bueno, lo voy a explicar rápidamente, el de libaciones, que es interesante, me gustó, por eso lo quise poner, pero no importa. La palabra, antes explicamos que todo el año se traía vino al altar acompañando cada ofrenda, ¿correcto? Y en Sukkot, adicional a las libaciones de vino, se hacía agua. Vamos a ver algo interesante. La palabra etz, que significa árbol del conocimiento, etz es árbol, está compuesta de dos letras. Una letra Ain, que significa 70, su valor equivalente, y una letra Tzadik, que su valor equivalente es 90. ¿Correcto? Tengamos estas dos letras en cuenta. 70 más 90, que hacen árbol, a la idea de árbol. Entonces, durante todo el año que tenemos Yain, ¿cuánto es su valor equivalente? Yud es 10, más 10 son 20, más Nun 70. ¿Sí? El Yain suma 70, por eso dice el Talmud, Nichnas Yain y Atzazot, cuando entra el vino, sale el secreto de la persona, ahí lo conocemos. Y la palabra Sod también suma 70, Samach Dalet Vav, entonces cuando nos chupamos, ahí demostramos quiénes somos. Si somos personas con contenido, vamos a hablar contenido, vamos a hacer un Fabrengen entusiasta, y si somos simplemente borrachines, vamos a hablar tonteras. Por eso el vino saca lo de adentro de uno y hace saber quién realmente es. La palabra yain, aparte el yain, es sabroso. Uno degusta el vino. Y gusta tiene que ver con el paladar, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con lo racional. Entonces, por eso la palabra yain, que se hacía todo el año, tenía que ver con la unión y con la fe racional de la persona. O sea, que él tiene confianza en Dios, pero hay una lógica a esa confianza. Hay un entendimiento en esa confianza. Por otro lado, la palabra maim es mem, yud, mem. Ya aprendimos que la mem suma 40. Y la yud son 10, son 50, más otra mem son otros 40 más, son 90. Entonces la palabra maim suma el valor 90, que tiene que ver con la tzadik. Dijimos que es Ain y tzadik, 70 más 90, que tiene que ver con el árbol del conocimiento. La palabra Sukkah, dijimos antes, ¿cuánto sumaba la palabra Sukkah? 91. Entonces, ¿quién hacía las libaciones de agua? ¿Quién era el responsable de hacer las libaciones de agua? Este era el Cohen, el sacerdote de Israel. Y el sacerdote
está explicado en la Cábala, ya lo tratamos en alguna de las otras charlas, tiene que ver con el concepto de dar. Gesed es bondad, es generosidad, es dar. Por eso, cuando nosotros sumamos 90, que es agua, más 1, que es el Cohen, que es el concepto de Gesed, tenemos un total equivalente a 91, que es el mismo equivalente a la palabra Sukkah, que eso se hace en la fiesta de Sukkot. Pero el agua, a diferencia ¿Podrías del explicar vino, un poco, me parece, qué son las libaciones? O sea, ¿qué hace referencia? ¿Cuándo se hacían las libaciones? cuando se traían las ofrendas, cuando en un altar, Hashem dispone que cada ofrenda, tanto una persona privada como una persona, como el público, cuando traía ofrendas en la época del Beit HaMikdash, tenía que traer el corbán, depende cuál era su corbán, que era o un animal, un toro, podía ser un cordero, podía ser un chivito, podía ser una paloma, depende qué tipo de corbán tenía que traer, o sus condiciones económicas, que también podía ser de raciones de harina, si era un pobre y no le alcanzaba para traer una ofrenda importante, podía traer raciones de harina. Lo más importante era que su corazón esté concentrado hacia Dios y hacia acercarse y unirse a Él. Junto a ello, había que traer varios elementos. Había que traer sal, había que traer raciones de vino, ¿sí? Libaciones de vino que se volcaba arriba del altar. Todo esto está determinado dentro de la Torá. Había casos que había medidas de aceite que también se tenía que traer, especialmente cuando se hacía ofrendas de harina, como está traído, entonces para la fritura de las mismas o para la cocción. Es medio complejo entrar a extenderse, pero la idea era eso. Pero cada corbán tenía nesajim. Nesajim son estos, vertir libaciones. Entonces, durante todo el año se hacían estas libaciones sobre el altar acompañando al corbán, tanto privado como público. Público me refiero cuando era en nombre de toda la comunidad. Para tener una idea, por ejemplo, cada mañana, al abrir el templo y al cerrar, se traía un corbán que se llamaba corbán tamid permanente y que venía en representación de toda la comunidad para expiar el de la mañana por los pecados de la noche y el del atardecer como cierre del servicio era para expiar los pecados del día. Y ese corbán se hacía con el aporte de todo el pueblo de Israel. Una vez al año se juntaba medio shekel de cada persona, se ponía en una gran alcancía y de ahí se abastecían para la compra de este corbán que se hacía diariamente. En Shabbat teníamos un corbán adicional que se llamaba Musaf, extra por Shabbat, o lo mismo en las festividades. Esto se llama ofrendas comunitarias. Y después habían ofrendas personales por la expiación de un pecado, por agradecimiento a Dios, un holocausto, o sea, que era consumir todo el alma. Había diferentes variedades de posibilidades de traer una ofrenda, y todas ellas llevaban libaciones. En el año era de yain, de vino, y en el Sukkot adicional al vino se traía de agua. Agua es incoloro e insaboro. En la Cábala está explicado que el agua es menester para la vida, pero también el agua trasciende el entendimiento. No se entiende por qué tengo que tomar agua, pero es menester tomar agua, ¿sí? Y cuando estoy lleno, el agua no tiene sabor, no me gusta, ¿sí? Tomo una gaseosa, una cerveza, un whisky, pero agua por tomar agua, salvo cuando tengo sed, o cuando estoy enganchado en una dieta que tengo que tomar 5 litros de agua por día, pero no tengo placer en el tomar los 5 litros de agua por día. Él lo tomo como un cabalatón subyugado a la orden del nutricionista que me dice, tomate 5 litros o 3 litros por día y viví en el baño, pero bueno, no siento placer en eso, sino lo hago como un sometimiento. El agua tiene que ver con la fe irracional, la fe incondicional de la persona, que trasciende lo intelectual, lo que yo comprendo, es mi esencia. El judío no es
no es judío porque él lo entiende. Yo soy judío porque soy. Después me daré las explicaciones por qué, pero es esencial. Es algo que trasciende y no soy judío porque me conviene, porque la paso bien. La pase bien y no la pase bien, sigo siendo yehudí. Me mantengo como yehudí y esto tiene que ver con una conexión con Dios que tiene que ver trascendente a la persona. Y ahí hay algo interesantísimo. La palabra fe en hebreo es emuná. Emuná, su valor numérico sumado es 102. La Alef 1, la Mem 40, la Vav 6, ya estamos en 47, la Nun 50, son 97, y la G 5, 102. 102 por 2, ¿cuánto es? 204. El mismo equivalente que la palabra tzadik. Tzadik es 90, la Dalet es 4, 94, la Yut es 10, 104, y la Kuf final 100, 204. Dice el versículo, Tzadik beemunato yihye. El justo, la persona justa, vive con su fe. Más allá que él es un sabio y tiene mucho conocimiento, pero su conexión con Dios, su conexión con el judaísmo, no tiene tanto que ver con el saber, sino con su fe absoluta, su incondicionalidad por ser judío. Por eso, emuná 2 veces hace al concepto de la fe racional. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos la fe racional y la fe irracional. La que nos hace entender, la que nos motiva porque entendemos, y la que nos trasciende a nuestro entendimiento, pero la tenemos ahí. Y no vamos a cuestionar nuestra condición de judío porque no entiendo por qué lo tengo que ser. Por eso son 2 veces, tiene que ver con el concepto de la fe racional y la fe irracional, y eso hace a la fortaleza, a la profundidad del yehudí para vivir como un yehudí, como una persona justa conectado al Creador. Y ahora sí vamos a el otro gráfico, que vamos a hablar de los Arbat Aminim, de las 4 especies. Ahí tenemos, ahí está. Ahí tenemos las 4 especies. Las 4 especies, el lulav tiene sabor, pero no tiene aroma, como dijimos antes. El lulav es la hoja de palmera que tiene que ser datilera, cerrada, virgen, todavía sin abrirse. Si se empieza a abrir demasiado como una palmera, no sirve. Es todavía como está en un palo, todas las hojitas apretadas y juntitas, y da un fruto muy rico que es el dátil, pero no tiene aroma. Después tenemos el etrog, la citra, que la citra es una fruta especial, un cítrico dentro de la familia cítrica. No se puede comprar en cualquier verdulería porque se puede hacer un etrog con injertos de otros cítricos y no es kasher. Entonces hay que tener cuidado. En el mundo actual crecen etrogim para esta fecha, que ese es uno de los problemas de Argentina, que los cítricos crecen en el verano. Para Pesaj vamos a tener buenos etrogim, pero ahora no. En el mundo hay. En Israel es uno de los lugares que más etrogim crecen. En Marruecos crecen etrogim gigantes. Gigantes. Yo he visto un etrog de 2-3 kilos de grande, era como una pelota de fútbol, y esos son marroquíes. También en Calabria, Italia, crecen etrogim muy lindos de Calabria, de Sicilia, que está escrito en la Cábala que Moshe, estando en el desierto, cuando tomó esta mitzvah, fue a buscar a Calabria. Se ve que entonces Calabria, que estaba más unido al territorio, no, el mar no lo había expandido tanto, y Moshe tomó de Calabria, por eso la costumbre en Jabat, dentro de lo posible, es comprar etrog de Calabria, ¿sí? Pero no es menester. Lo mismo en California, crecen muchos etrogim, y hay varias otras partes del mundo, pero estos son los referentes. El etrog es un fruto, ¿sí? Y tiene aroma. Tiene de la cáscara del etrog se hace esencia de perfumes, y perfumes muy valiosos, parecido al limón. El limón, el que entiende un poco en la parte de industrialización del limón, lo más valioso del limón es la cáscara.
porque de ahí se saca el aceite de la cáscara y de eso se hace un montón de productos comerciales industrializados como perfumes, como gaseosas, como una variedad de cosas realmente muy valiosas, y es lo más caro industrialmente la cáscara del limón, la que se raya y se saca, se compacta y se saca aceite de limón. Lo mismo el etrog tiene eso, y por eso mi nuera hace todos los años después de Sukkot unos riquísimos dulces de etrog que nos comparte, y se dice de que una mujer que no puede quedar embarazada es bueno que coma después de Sukkot de ese dulce de etrog, que es una bendición para bendecir a la mujer que necesita parir hijos y que no puede, fue privada por ello. El tercer elemento es una plantita llamada Adás, que crece 3 brotes de la misma raíz. Así, toda la plantita para arriba son 3 brotes juntos, ¿sí? 3 brotes hacia los costados, y esa tiene muy buen aroma, pero no tiene fruto, es solamente aromática. Y finalmente, la última, es la araba, el sauce llorón, que no tiene ni aroma y tampoco tiene olor, sabor, no tiene fruto, y a su vez es la que más rápido se pierde. La más rápido que se descompone es la arabá. Estos 4 elementos simbolizan 4 niveles dentro del pueblo judío. El lulav simboliza a la persona muy estudiosa, tiene un buen fruto, pero no hay olor, nadie disfruta de lo que él hace, porque es solo para él, él está encerrado en sus 4 paredes y no comparte con el mundo demasiado. Él tiene mucha acción, mucho estudio, pero poca acción, no esparce su conocimiento. El etrog es el sabio que tiene aroma y tiene sabor. Todos disfrutan de su conocimiento, todos huelen bien de las acciones de este hombre, por eso representa al líder, al tzadik, la persona que da, y él tiene también. Después tenemos otros judíos que son muy buena gente, le gusta hacer mucho, pero no tienen mucho conocimiento, no estudiaron mucho, no tienen paciencia para estudiar mucho, pero sí les gusta hacer, los convocamos y ellos están presentes, participan. Entonces es el Adás, la tercera opción, que interesante, todas estas mitzvot están apuntando, como vamos a ver, al amor a nuestro compañero, a nuestro prójimo, poner de manifiesto todas nuestras decisiones que tomamos en Rosh Hashanah y que afirmamos en Yom Kippur, de perdonar al prójimo, de pedir perdón, de unirme a él, de tenerlo presente, se ponen de manifiesto en la fiesta de Sukkot. Por eso la arabá, que no tiene ni fruto ni aroma, representa al judío ignorante, al judío que no tiene nada, pero es parte del pueblo de Israel. Y si yo tengo el mejor lulav, el mejor etrog, las máximas adasim, pero no tengo arabá, no tengo nada. Las otras 3 especies no existen. No puedo cumplir la mitzvah de Arbat Aminim. Ahí nos da una lección fuertísima, cuán valiosa son cada parte del pueblo judío. No importa cómo lo califico yo, es un hermano mío, es un integrante del pueblo de Israel, y más aún. ¿Cómo se arma un etrog? Lamentablemente no tengo la gráfica acá, pero se pone en el centro el lulav, que es la palmera, y se ponen las arabot pegadas al lulav, y sobre ellas el adás que lo cubre. Entonces la arabá queda entre el lulav y los adasim de afuera. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando acercamos a una persona muy alejada, muy ignorante, que hasta rebelde diríamos, tenemos que protegerlo, ponerlo entre nosotros, no dejarlo marginado entre el lulav y el adás, para cuidarlo, que él esté ahí, y él necesita de nuestro cariño, de nuestra entrega y demás. Y algo interesante dice el rey Shlomo al respecto, dice una frase: 3 me maravillaron, 4 no entendí. Entonces el Talmud explica, 3 me maravillaron, se refiere a las festividades de Pesach, Matzah y Maror,
Si la Torá no me lo hubiera enseñado, no lo hubiera entendido. Pero a partir que me lo explica, es maravilloso el recuerdo, el pasado, la enseñanza, el mensaje que da. Pero 4 no entiende. Y pregunta al Talmud, ¿qué es lo que no entendía? El rey Shlomo era el hombre más sabio de la tierra. ¿Cómo los hombres del Talmud entendieron? Y el rey Shlomo no entendió. Entonces el rey Shlomo no entendió esto. No hay lógica. Y voy a explicar un solo aspecto, porque es extenderme mucho. Él dice, si yo pongo en una habitación a los 9 rabinos más selectos del mundo, no pueden hacer un Kadish, no pueden hacer una tefilá con minyan. Y si pongo en la habitación de la par 9 ignorantes que ni siquiera saben leer, puedo hacer un minyan. Entonces esto es lo que no entendía el rey Shlomo, cómo 10 nadas suman más que 9 brillantes. ¿Qué tienen los 10 nadas? La Cábala responde, cuando hay 10 almas judías juntas, hay una presencia divina extraordinaria. Y por eso ahí se puede decir ciertos rezos de nivel mayor, como el Kadish, como la Amidá con minyan y demás. Entonces, esto es lo que no entendía el rey Shlomo, cómo 10 nadas suman más que 9 eruditos. 9 eruditos no pueden hacer un minyan, y así muchas otras cosas más que se pueden agregar al respecto. La Torá significa el sabor, el fruto, lo que uno aprende, lo que uno ingiere. Y las mitzvot son el aroma, lo que hace bien para otros. Yo doy caridad, estoy ayudando a otros. Y así cada mitzvah es compartir y enseñar, educar, ser un ejemplo para el otro. La palabra corazón en hebreo, como vemos ahí, ¿cuánto es? Lev, Lamed, Bet. Lamed es 30 y 2 es 32 en total. Eso es corazón, que son las mitzvot. Torá, que tiene que ver con cerebro, la Torá se estudia con la cabeza, hay que poner inteligencia. Si yo no entiendo lo que estoy estudiando, lo que estoy leyendo, salvo cuando leo los salmos o cuando leo la Biblia, aunque no entienda que es la palabra escrita, sirve y se cumple. Pero por ejemplo el Talmud, la ley judía, Maimónides, si yo no entiendo lo que estoy estudiando, es como que no hice nada, porque la Torá hay que entenderla con el cerebro, que eso significa Moaj. Moaj, como vemos ahí en hebreo, suma 40, la Mem, 6, la Vav, y Het, la 8, total 54. 32 más 54 es el equivalente de 86. ¿Sí? Tenemos mitzvot más Torah es 86. El mismo equivalente a la palabra kos. Kos es copa. Kos el berajá. Kos yeshuot esá. Que es, kos es 86, 60, 6 y 20. O sea, para recibir todas las bendiciones y el recipiente adecuado para que toda la bendición que Dios nos da en Rosh Hashanah y en Yom Kippur y en todas las fiestas, tenemos que tener el recipiente de Torah y mitzvot. El kos, cada mitzvah que hacemos es un recipiente, un canal para albergar la bendición que Dios nos da en salud, en tranquilidad, en alegría, en bondad, en todo lo que nosotros realmente necesitamos y merecemos tener. Por eso es bueno que hoy, víspera de Kippur, pensemos alguna nueva mitzvah o algún nuevo compromiso con mi judaísmo, que esta va a ser mi principal conexión durante todo el año. Pensar en algo que a mí me gustaría y conectarme con eso, agarrar un punto y ponerlo en práctica, y ese va a ser mi leitmotiv para todo el año. Esta mitzvah que asumo hoy va a ser mi llave de alegría para que todo el año tenga toda la bendición y se dé toda la bendición que merecemos. Y por eso quiero desearles a todos un Mar Hatimatová, un año dulce, un Yom Kippur profundo, realmente con muchos sentimientos, que el ayuno sea liviano, pero el día de Yom Kippur sea muy intenso, que vuestras plegarias se escuchen ante Dios,
súmense al templo, no tengan miedo, hay que volver al templo, a que Dios nos vea y ser vistos y compartir con profundo sentimiento el día de Yom Kippur, para que seamos inscritos y sellados para un año de vida, de bondad, de alegría, y todo lo que merece el mundo, y todo lo que merecemos cada uno de nosotros, y especialmente, como dije en Rosh Hashanah, este año es un año sabático que Hashem aumenta la bendición en el sustento de la persona en abundancia, que tengamos abundancia material y abundancia espiritual, y especialmente la gran alegría y la gran noticia de la pronta llegada del Mashiach, y que el próximo Sukkot lo hagamos en Jerusalén, en la explanada del templo, y como dice el Talmud, una enseñanza de Sukkot, que Sukkot es la única mitzvah que podemos todos los judíos cumplirla juntas. Yo tefilim, cada uno necesita su tefilim. La matzá, cada uno necesita su matzá. Si tengo que rezar, cada uno recita su libro de rezo. En cambio, la Sukkah, una Sukkah puede albergar a todo el pueblo judío. No importa cuánto uno cumple, cuánto uno conoce, cuánto uno practica, el justo y el ignorante podemos estar a la par abrazados bajo la Sukkah. Y por eso dice el Talmud, y cierra, es digno el pueblo judío de compartir todos juntos una Sukkah. Hagamos este esfuerzo interior, de amar a otro judío, de preocuparme por el otro judío, de ocuparme de él en sus necesidades, que Yom Kippur me llene de fuerza y de energía, para que todo el año tengamos el mérito pronto de compartir todo el pueblo de Israel y la humanidad toda la llegada del Mashiach. Amén. Amén. Les deseo un Yom Kippur especial. Mañana, cuando bendigan a sus hijos, bendigan a sus amigos, tengan la alegría de encender la vela por la vida, como dijimos la semana pasada, realmente vamos a ser bendecidos por Dios en todo momento. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Está abierto el micrófono.